tiene aquí en esta Biblia, tiene como título La circuncisión, señal del pacto. La circuncisión, señal del pacto. ¿Estamos ubicados en Génesis 17? Gloria al Señor. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los 3 primeros versículos para empezar a escudriñar un poco. Amén. Dice la palabra: era Abraham de edad de ¿cuántos años? 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a interpretar correctamente tu palabra. Danos la sabiduría, la inteligencia, la elocuencia para que el mensaje sea debidamente interpretado, debidamente expuesto y debidamente recibido. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Pasaron 13 años antes que Dios confirmara su pacto con Abraham. Confirmación del pacto 13 años después. Y dice que se le apareció Jehová y le dijo: yo soy, ¿cómo le dijo? Yo soy el Dios. Wow. Mira cómo se le revela Jehová a Abraham. Le dice: quien está hablando contigo, Abraham, es el Dios. Me gozo tanto de lo que Dios hace, porque apenas en el ayuno de ayer estuvimos hablando de los atributos de Dios y nos enfocamos en la omnipotencia. En hebreo, todopoderoso, Dios todopoderoso es Shaddai. ¿Cómo es? Shaddai, Dios todopoderoso. ¿Qué indica el Dios todopoderoso? Indica la suficiencia de Dios. La suficiencia de Dios ante la fragilidad, ante la debilidad humana. Dios es suficiente para todo. No tienes que buscar nada fuera de Él, ¿verdad? Tan alto que no puedo ir arriba, profundo que no puedo ir debajo, tan ancho que no puedo ir afuera. Él es todopoderoso, el Shaddai. El Señor lo que está diciendo es que Él puede cumplir todo lo que prometió. Y sabemos que entre esos atributos o esas características de Dios es también la inmutabilidad. Él no cambia. Si Él prometió, le dice: Abraham, anda delante de mí y sé. Wow. Abraham debía ser perfecto en su fe. Abraham debía creer. Eso era lo que le correspondía hacer. Fe, creer. Todo es posible ¿para quién? Para el que cree. Él debía ser perfecto en su fe, no como pasó con Agar, sino que tenía que descansar en Dios. Pero en Dios, ¿qué? En Dios todopoderoso. Mira que Él se le revela como el Dios todopoderoso, diciéndole a Abraham, a pesar de que no estás viendo todo esto que quieres ver, yo soy el Dios todopoderoso y estoy contigo. Así se le reveló.
Y él le dijo, solo cree, sé perfecto en tu fe, camina en fe. No te desvíes. Ese Dios todopoderoso es capaz de realizar todo. Dice el versículo 2, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré. Ahora el Señor habla sobre el pacto. Ahora el Señor 13 años después renueva ese pacto a Abraham, le recuerda ese pacto a Abraham y le da mayor promesa. Le da una promesa mayor. Te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró. ¿Qué hizo Abraham? Se postró sobre su rostro. Y Dios empezó a hablar. Se postró sobre su rostro. Y Dios habló con él. Abraham mostró humildad. Abraham mostró que aunque Dios le estaba hablando, aunque ya él sabía que había sido escogido por Dios, él se mostró humilde. Él mostró su fe. Él mostró el creer en el Dios que se le presentó, en el Dios todopoderoso. Él decía, el todopoderoso es Él. Que tuvo misericordia de mí. Wow. Que tuvo compasión de mí. Wow. Que lo hizo porque Él quiso hacerlo así. ¡Wow! Pero el Todopoderoso es Él. No es que ahora yo soy un escogido del Señor, yo tengo la autoridad, yo tengo la propiedad. No. Entre más escogido, más humildad. Porque la gracia fue mayor. Dios lo hizo. Dios lo sigue haciendo. Dios nos llamó a nosotros también. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Estamos humillándonos ante el Señor. Deberíamos hacerlo con constancia. Y Abraham, entre más recibía promesa, más se humillaba. Y lo que hizo fue humillarse. El poder de Dios era muy grande. Y Abraham cayó ante ese poder. Abraham fue sensible a ese poder. Dice el versículo 4. He aquí, mi pacto es ¿con quién? Contigo. Y serás padre de muchedumbre de gente. Tengo un pacto contigo, Abraham. Que van a ser beneficiados mucha gente, pero el pacto es contigo. Y no se llamará más tu nombre Abraham. Ya se lo cambia. ¿Verdad? Ya le cambia el nombre. Ahora dice, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Y cumplió Dios. Abraham sería padre de muchedumbre de gente. Abraham, sin H, es padre exaltado. Abraham, sin H, padre exaltado. Cuando Dios le cambia el nombre, le coloca una H intermedia, se llama Abraham, padre de multitudes. Padre exaltado pasa a padre de multitudes. Los cambios de nombre, iglesia, corresponden a un cambio de carácter. A un cambio de carácter o a un cambio o a un llamado especial de parte de Dios. Cambio de nombre. Algo especial Dios tenía con Abraham. Ahora, Abraham, a pesar de su nuevo nombre, a pesar de que Dios había hecho la promesa, a pesar de que llegó nuevamente Todopoderoso y habló con él, Abraham no tenía hijo. No había llegado el hijo de la promesa, el hijo prometido. Este hijo prometido que sería por medio de Sara, no por medio de Agar, ¿verdad? Y ya casi Abraham, bueno, dijimos que Abraham
tenía ya 99 y ya Sara casi los 90. Versículo 6 al 8. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en tus generaciones por pacto para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y seré el Dios de ellos. Él estaba diciéndole a Abraham, como le había dicho antes, que él era capaz de hacerlo con Abraham, sin importar lo que Abraham estaba viendo o lo que Abraham no estaba viendo en ese momento. Pero Señor, ¿cómo tú me prometes algo así si ni siquiera me has dado el hijo de la promesa? Mira mi edad. Sin importar la necesidad, lo que Dios promete lo cumple. Y empieza el Señor a hablarle, a prometerle, y multiplicaré y haré naciones de ti, reyes saldrán de ti, reyes saldrán de ti, Abraham. De hecho, de allí vendría el Rey de Reyes, vendría nuestro Señor Jesucristo. Pastor, pero ¿vendría Jesucristo de allí? Claro que sí. En la genealogía de Jesucristo, en Mateo 1, vamos a buscar, vamos allá un momentito. Vamos, tenemos Biblia, vamos. Mateo capítulo 1, versículo 1, ¿quién me ayuda a leer? Mateo 1. Sí, por favor. La palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Amén. Libro de la genealogía ¿de quién? De Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. De la descendencia de Abraham vendría nuestro Señor. Ahora, Dios antes de esto le había dicho: yo soy ese Dios, el Dios omnipotente, yo te voy a dar multitudes. Vamos a Génesis 35:11. Génesis 35:11. Cuando lo tengan me dicen amén. También le dijo Dios: yo soy el Dios qué? Omnipotente. Yo soy el Dios. Wow, mira qué hermoso que se le presente el Señor y le diga: yo soy el Dios que todo lo puede y tengo una promesa para ti. Pase lo que pase, esta promesa se va a cumplir. Yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplicaré y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de quién? Reyes saldrán de tus lomos. Había una promesa. Abraham tenía una promesa. Se cumpliría en las generaciones postreras. Llegaría a cumplirse a plenitud con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer nuevamente el versículo 7. Génesis 17:7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti. Es decir, no te preocupes, Abraham, yo me encargo de lo demás. Tú puedes partir tranquilo, ¿verdad? Y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Es decir, este pacto es para ese momento y para siempre. Wow. Para ese momento y para siempre.
Vamos a Gálatas capítulo 3. Vamos a mirar un poco más acerca de esto en el Nuevo Testamento. Gálatas capítulo 3 y vamos a estar en los versículos del 15 al 18. Dice: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, ¿qué dice? Una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Se hace pacto. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando hace 2 miércoles? Si tú haces un pacto, aunque sea humano, tiene consecuencias. Nadie lo invalida ni le añade. Ya se hizo un pacto, aunque sea humano. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, ¿verdad? No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. La cual es 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Pablo defiende su evangelio, iglesia, describiendo el carácter del pacto con Abraham. Aquí empieza Pablo a hablar del carácter del pacto con Abraham, demostrando que la promesa se cumple en Cristo. La promesa de Abraham, la promesa que Dios le había hecho a Abraham, se cumple en Cristo. No se cumple en la ley, se cumple en Cristo. Allí se cumple esta promesa. Nadie invalida un pacto humano, dice. Aún más un pacto divino. ¿Quién lo invalida? La base del pacto con Abraham era la fe. Esa era la base de ese pacto, la fe que podía este hombre mostrar. Él le había dicho, crece en esta fe. Y la ley que vino 430 años después no podía desechar el acuerdo, el pacto que ya estaba establecido. Lo que ya se había establecido no iba a ser desechado. Abraham tenía un pacto, se iba a cumplir en él y en su descendencia. Amén. No había nada que hacer. Habla de que era la simiente, no las simientes. Entonces la promesa no era para todos aquellos que querían unirse. La promesa ahora, cuando se cumple este pacto, el Señor iba a tener cuidado del pueblo. Cristo muere, pero solo heredan aquellos que creen y tienen fe. Aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Aquellos que ahora dijeron, creo en ti, te recibo como Señor y Salvador. Estos heredan esta promesa. Estos hacen parte ahora de aquello que se prometió desde hace mucho tiempo para la descendencia de Abraham. Y somos nosotros los que dijimos, sí creo en la cruz, sí creo en la muerte del Señor Jesucristo, sí creo en la resurrección de Él, y ahora yo heredo el cumplimiento de ese pacto en mi vida. Mira qué tremendo. Y viene desde Génesis. El Señor lo que promete lo cumple.
Dice el versículo 8 de Génesis 17, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Heredad perpetua. ¿Qué quiere decir perpetua? Para siempre. Para siempre, una heredad para siempre. La tierra pertenecía a Dios y Dios la entregaba a sus elegidos, ¿verdad? Sin embargo, el pacto todavía permanece y florecerá en el tiempo del reino venidero que está por venir, que está a punto de venir. Ya viene eso, ya el Señor está por venir y nosotros vamos con Él, nos vamos con Él. Amén. Yo pensaba que se iba el pastor solo. Yo decía, bueno, hay más cama, papá. Gloria a Dios. Nos vamos con Él. Amén. Y te daré, versículo 8, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Versículos 9 y 10. Dijo de nuevo Dios a Abraham. Mira que tenían una conversación fluida estos dos. Eran bien amigos, ¿verdad? Una conversación tremenda. ¿Te imaginas conversar así con el Señor? El Señor habla, tú respondes, tú le hablas, el Señor responde. ¡Wow! Entonces dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón entre vosotros. Este pacto es eterno, iglesia, y solo tenía una ordenanza externa, una ordenanza visible, y era la circuncisión. Algo que se iba a hacer visible o externo era la circuncisión. El resto del pacto iba a ser totalmente espiritual, totalmente de fe. Totalmente de fe. Pero había algo que el Señor le decía a él: hay algo que vamos a hacer visible en este pacto, y va a ser la circuncisión. Amén. ¿Sí estamos entendiendo? Pastor, ¿qué es esto de la circuncisión? Porque es, bueno, físicamente es el corte del prepucio, ¿verdad? Físicamente ellos llegaban, cortaban esa parte y se deshacían de... Es que no quiero profundizar porque vamos a hacerlo más adelante cuando veamos que la circuncisión ahora es interna, sí. Pero bueno, vamos a Mateo, vamos a Hechos. Hechos 7. Hechos capítulo 7, versículo 8. ¿Cómo dice? Y le dio el pacto de la circuncisión hacia Abraham, y engendró a Isaac, y le circuncidó al octavo día. Isaac y a Jacob a los de 12 patriarcas. wow. ¿Qué hizo Abraham cuando el Señor le dijo, ok, vamos a hacer algo externo? Lo interno, lo espiritual, tiene que ver con la fe, pero vamos a tener algo externo en este pacto, y va a ser la circuncisión. Abraham obedeció y le dio, dice Hechos 7:8, y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac. ¿Y qué hizo al octavo día? Le circuncidó. Al octavo día le circuncidó. ¿Qué hizo Isaac? Hizo lo mismo con Jacob. Y Jacob con los 12 patriarcas de las 12 tribus. El pacto de circuncisión buscaba reflejar ese compromiso de obediencia con Dios. Un compromiso, una obediencia al pacto que Dios había hecho con Abraham.
Pero los judíos hacían pocas distinciones entre el ritual y la realidad. Cuando hablan de los 12 patriarcas, hablan de los 12 hijos de Jacob, amén. Los 12 hijos de Jacob. Y se convirtieron en los padres de las 12 tribus de Israel. Ellos también fueron circuncidados. Versículo 11 de Génesis 17 dice: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Una señal externa del pacto. Amén. Señal del pacto. La circuncisión era algo frecuente entonces en ese Medio Oriente antiguo, pero Dios la escogió como señal para identificar al pueblo del pacto de Abraham, debido a que literalmente la circuncisión física afecta a aquella parte del hombre que hace posible la procreación. Físicamente afecta a esa parte del hombre que procrea. Más adelante el orgullo convirtió la circuncisión en un símbolo de idolatría, pero lo veremos a medida que vayamos avanzando en el Pentateuco. Dice el versículo 12 de Génesis 17: y de edad de 8 días, ¿cuántos días tenía que esperar? 8 días. Será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. El pequeño bebé varón no podía ser circuncidado hasta que tuviera 8 días, porque en ese momento la sangre podía coagularse. Antes de esto es posible que pudiera el bebé morir desangrado. Entonces tenía que esperar 8 días para circuncidar. También todo varón en la familia de Abraham, todo varón tenía que ser circuncidado, y después incluiría a todo Israel. La circuncisión se administra a esos 8 días, es decir, a tan temprana edad, porque señala el ingreso al pacto. Hago parte de este pacto desde pequeño, 8 días de nacido. Pastor, ¿qué sucede o qué sucedió con nuestro Señor Jesucristo? Él nace bajo la ley. Claro que fue circuncidado. ¿Seguro, pastor? Sí. ¿Y Juan el Bautista? También. Había circuncisión. Lucas capítulo 2 versículo 21. Lucas capítulo 2 versículo 21. Amén. ¿Cómo dice? Cumplidos. Cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Cumplidos los 8 días para circuncidar, al niño le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Jesús fue circuncidado. También Juan el Bautista. Estamos en Lucas, ¿verdad? Vamos al capítulo 1 de Lucas, versículos 59 y 60. Lucas 1, 59 y 60. ¿Cómo dice? Aconteció Y a su padre le vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. se llamará. Juan. Pero en
de circuncidarlo. ¿Cómo se llamaba la mamá de Juan el Bautista? Amén. Y le dijeron, venga, vamos a circuncidar a Zacarías, porque le querían poner el nombre del papá. Pero su mamá dijo, a mí me hicieron una visita y me dijeron cómo era. Se llamará. Juan. Y de Juan lo circuncidaron. Versículo 13 de Génesis 17. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne. Por pacto estará mi pacto en vuestra carne. Por pacto perpetuo. Externamente simboliza ese pacto a través de la circuncisión. Por pacto perpetuo. Este pacto es eterno, pero solo en Cristo, bajo el nuevo pacto. Pablo dice que debemos, como habíamos hablado antes, Pablo dice que debemos experimentar la circuncisión en el corazón. Y es una obra totalmente espiritual. Pastor, es que no me he circuncidado, entonces yo creo que no me salvo, pastor. Incircuncisos de corazón ya no. Bueno, ya es otro tema, ¿verdad? Vamos al versículo 14 de Génesis 17. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona, ¿qué pasará? Será cortada de su pueblo, ha violado, porque los pactos se cumplen. Y el que no lo cumple tiene sus consecuencias. Wow, será cortado del pueblo. Así que los varones israelitas que rechazaban la circuncisión y las madres que no querían circuncidar a sus hijos quebrantaban el pacto. Y si continuaban en esa rebelión, se perderían los beneficios del pacto, estarían fuera, estarían excluidos, se perderían eternamente. Es lo mismo que el que rechaza a Jesús ahora. El que rechaza a Jesús ahora se pierde eternamente. No hay nada que hacer. Pastor, pero estamos hablando de Génesis. Sí. Ahí está escrito exactamente lo que en este momento está sucediendo. Muchos, sabiendo, conociendo acerca de Dios, lo siguen rechazando. Y lo que están haciendo es ser excluidos. Dijo también Dios, versículo 15, dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer, ¿qué pasará? No la llamarás Sarai, mas Sara. Wow, ya se acabó Sarai, ahora llegó Sara. Sara no solo será, como lo decíamos el miércoles pasado, no solo será la princesa para Abraham, sino será una princesa en general. Y con este nombre, Sara es incluida en este pacto. Sara es incluida en este pacto. Que se lo cambie el Señor, hermano. El pastor no ve mucho, pero escucha. 16 y 17. Y la bendeciré. ¿Cómo será? ¿La qué? La bendeciré y también te daré de ella hijo. Te daré de ella. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblo vendrán a ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro. Mira otra vez.
¿verdad? Y se rió y dijo en su corazón: a hombres de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Estaba preguntándole, Señor, pero ay, Dios mío. Aquí se dice que el hijo prometido no será de Agar, no será de Eulalia, de Carmiña, ni de Eufrosina. ¿Será de quién? De Sara. ¿Será de quién? De Sara. Dios lo prometió, así como Dios lo prometió, Dios lo cumple. Amados, no hagamos lo que Dios no nos dijo que hiciéramos. Hagamos lo que Dios nos dijo. Dios lo va a hacer. Yo no puedo con este hombre, yo lo voy a dejar, me voy a conseguir uno que sí sea espiritual. No, Dios sí puede hacerlo. Amén. Yo no puedo con esos hijos, mis hijos no me obedecen. Dios mío, mejor me hubieran dado los hijos de la vecina. No, Dios sí puede hacerlo. Amén. Dios lo va a hacer. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y su bendición indicaba ese aumento que incluye a la iglesia ahora, esa bendición que derramó el Señor, que el Señor determinó sobre Abraham y Sara. Y Abraham dice que se reía. La risa de Abraham era algo donde Abraham tenía fe, pero decía como ¿cómo lo hará? ¿Qué está pensando el Señor hacer? Nos llevó al extremo de la imposibilidad para luego glorificarse. Abraham sabía que Dios lo haría. Abraham, yo pensaría que se reía de gozo de saber que Dios lo iba a hacer. Y así debemos estar nosotros. Si Dios prometió algo, Dios lo va a cumplir. Vamos a Juan capítulo 8, versículo 56. Juan 8, 56. ¿Lo tenemos? Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Palabras de Jesús. Cuando tú crees, tú ves cosas que nadie puede ver. Cuando tú crees, lo imposible se hace posible. Dios lo hace posible. Recordemos que Dios se le presentó a Abraham como el Shaddai, el que hace posible todo, el todopoderoso. Ni siquiera consideró Dios la matriz de Sara, matriz que ya estaba muerta. Versículo 18 de Génesis 17 dice: y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Como diciendo: ok, entiendo y acepto que la promesa es como un hijo de Sara. Entonces ya desprendo a Ismael de todo lo que yo hubiese podido querer que se diera en algún momento con él. Porque tú me estás confirmando, reafirmando nuevamente que es por medio de un hijo de Sara, de una promesa, de un pacto, y que tiene que ver es con Isaac, no con Ismael. Pero quiero que tengas presente, Señor, que Ismael también es mi hijo. Considéralo. Aunque la conversación era fluida, aunque uno preguntaba, otro respondía, otro preguntaba y había respuestas. Dice que Abraham se acordó de Ismael. Y Abraham lo que hacía era pedirle a Jehová
que Ismael pudiera tener un lugar y que Ismael no fuera dejado fuera completamente, que no fuera. Pero dice el versículo 19, respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer dará a luz un hijo, ¿verdad? Y llamará su nombre Isaac, y conformaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Pero Señor, yo te estoy preguntando por Ismael. No es que estamos que tú me contestas y yo te pregunto, y tú me preguntas y yo te contesto. Y nosotros creemos que si Dios no nos contesta inmediatamente algo, renunciamos a la oración. Inmediatamente decimos: Dios no me escucha, Dios no me oye. Abraham le estaba diciendo algo al Señor, el Señor estaba por otro punto. Pero te estoy hablando de Ismael, pero te estoy hablando de Isaac. Es impresionante. Mira, Abraham hace poco se estaba riendo, estaba sonriendo en ese versículo 17, y ahora en el 19 el Señor le dice a Abraham: es Isaac el hijo que vas a tener con Sara. Isaac significa risa o sonrisa. El pacto sería establecido con Isaac y no con Ismael. Esto derriba por completo, iglesia de Dios, el argumento de los musulmanes de que Ismael, por haber nacido primero, era el escogido. No lo es. El pacto es con Isaac. El Señor Jesucristo, nuestro Salvador, vendría por medio de esa descendencia de Isaac. Pero, pastor, ¿qué pasó entonces con Ismael? Si hace poco Abraham le estaba preguntando al Señor por Ismael y el Señor no le contestó. ¿Qué pasó con Ismael? Versículo 20. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. No te contesté, pero te he oído. Dios no te contesta cuando tú quieras. Sí te oí, no te contesté, pero sí te oí. Espera. Vimos que Dios siempre hay tres respuestas, ¿verdad? Sí, no. Y si no te contesta nada, si hay silencio, espera. He aquí que le bendeciré. ¿A quién? ¿A quién bendecirá? A Ismael. Y le haré fructificar y multiplicar mucho. Wow, en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. El Señor bendecirá a Ismael. Amén. Bendecirá a Ismael. Pero no conforme al pacto, porque conforme al pacto iba a ser bendecido Isaac. Cuando habla aquí de 12 príncipes y una gran nación, no se habla de una declaración a causa de Ismael, se habla de una promesa que Dios había hecho con Abraham de multiplicación. Amén. No era algo directamente con Ismael, sino por multiplicación por Abraham. Ahora, no son estos 12 príncipes las 12 tribus de Israel, ni mucho menos. Ahorita vamos a ver. Estos 12 príncipes vienen siendo 12 príncipes tribales ismaelitas. De hecho, me toca buscarlo. Vamos a Génesis 25. Génesis 25. Sí. Génesis 25. Dice los descendientes de Ismael, desde el versículo 12. ¿Estamos allí? Dice:
Estos son los descendientes de Ismael, hijo de quién? A quien dio a luz Agar, la egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, ¿cómo se llamaba? Nebaiot. Luego Sedar, Adel, Mibsam, Masma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedem. Estos son los hijos de Ismael y estos sus nombres, por sus villas y por sus campamentos. 12 príncipes por familia. Amén. 12 príncipes por familia. Como Dios lo prometió, Dios lo cumplió. Regresamos a Génesis 17, ¿verdad? Versículo 21. Mas yo estableceré mi pacto ¿con quién? Ok, Ismael, no te preocupes, Abraham. Ismael está seguro, tiene esto, 130 y algo de años de vida, su descendencia está segura. Ok, tendrá esos príncipes ismaelitas, pero mi pacto, ¿verdad? Dice el versículo 21, dice, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Ya el Señor había establecido tiempo de nacimiento para Isaac. Ya el año que viene, por este tiempo, tu mujer debe estar no concibiendo, dando a luz ya. Esto es rápido, ¿verdad? Ya se conoció el tiempo del nacimiento de Isaac. Versículo 22. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham, ¿verdad? Abraham tenía esa comunión con Dios. Versículo 23. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, ¿verdad? Y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Abraham fue obediente. La obediencia trae. Dice que Abraham agarró todo y empezó a circuncidar. Circuncidó a todo en su casa, a los siervos y a todos. Empezó a hacer circuncisión. Esto debe ser una lección también para nosotros. La obediencia. Cuando nosotros realmente creemos, cuando realmente tenemos fe, somos obedientes. Era Abraham de edad de 99 años. ¿Cuántos años tenía? 99. Cuando circuncidó la carne de su prepucio, él mismo. También le tocó, ¿verdad? A Abraham mismo. E Ismael, su hijo, ¿cuántos años tenía Ismael? 13 años. 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. Pastor, pero entonces, ¿qué pasó con Ismael? Si también fue circuncidado, hace parte de ese pacto, todo esto. Recordemos, ya nosotros lo habíamos visto, lo que sucedió con Ismael. Ismael fue nacido según la carne. Fue totalmente una obra de la carne. Sara o Sarai en ese momento empezó a decir, vamos a ayudarle a Dios. Dios creo que no va a poder con el pacto que había hecho, con la promesa que había realizado. Entonces ahora pues vamos a ayudarle a Abraham, llégate a mi sierva Agar. Y con todo esto pues simplemente Ismael nace según la carne. Así que
nació y creció siendo un rebelde. Versículo 26, ya para terminar, 26 y 27. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados. Entonces Abraham, Ismael y todos los demás varones fueron circuncidados. O sea, esos eran días de debilidad para ese pueblo, porque si hubiesen amenazas enemigas, los hombres estaban inservibles para cualquier actividad. Podría también representar que llegaría la salvación a la casa de Abraham. Cuando llegó la obediencia de Abraham, llegó la salvación a la casa de Abraham. Sin importar si eran siervos, esclavos o familia directa de él, llegó la salvación a la casa de Abraham. Todo aquel que aceptó esa circuncisión, si ellos creyeron y aceptaron, recibirían el galardón. Las epístolas a los Gálatas, a los romanos y a los colosenses enseñan que los cristianos son circuncidados en la cruz de Cristo, bautizados en la muerte de Cristo y resucitados en la resurrección de Cristo. Nosotros, de todo esto, la circuncisión era un tipo. Para Abraham, esta circuncisión selló su transacción. ¿Se acuerdan? Por allá en Génesis 15:6, Abraham creyó y le fue contado. ¿Por qué? Por justicia. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Para otros, no era sino su iniciación. Tal vez aquí se ve el nacimiento del pueblo de Dios. Aquellos que recibieron, aquellos que creen, aquellos que ahora, que antes no eran pueblo y ahora por misericordia, por gracia somos pueblo. Aquellos que no éramos circuncidados y ahora lo somos. Abraham es un ejemplo de fe. Permanezcamos también nosotros en fe. Seamos obedientes a la palabra. Seamos cada día hacedores de ella. Honremos al Señor. Glorifiquemos su nombre con palabras, con nuestros actos, con nuestra obediencia. Hemos culminado Génesis capítulo 17 para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo.